Rusia antes de su revolución. Rusia era, a principios del siglo XIX, un vasto imperio de 22 millones de kilómetros cuadrados, de 170 millones de personas que hablaban 146 lenguas y de diversas religiones. La complejidad de su gobierno era evidente y se había acentuado por las diferencias económicas y sociales producto de un imperialismo exacerbado y unas estructuras anticuadas y casi feudales. ¿Quién estaba a cargo de Rusia en esa época? El ex emperador de todas las Rusias, Nikolai Alexandrovich Romanov, como también llamado Nicolás II, fue el último emperador de Rusia, gobernando desde la muerte de su padre Alejandro III en 1894 hasta su abdicación en 1917 como resultado de la Revolución Rusa. Nació el 18 de mayo de 1868, Palacio de Alejandro, San Petersburgo, Rusia. Falleció el 13 de marzo de 1881. Nicolás II y su familia. En esta foto se encuentra su esposa, sus hijas y su único hijo varón. Su esposa Alejandra Fyodorovna, su primera hija Olga, su segunda hija Tatiana, la tercera hija fue María y la cuarta Anastasia, la menor. Y por último su único hijo hombre y el último, llamado Alexei. Situación política y social de Rusia antes de la revolución. La monarquía absoluta que regía los distintos del país desde hace más de 3 siglos, que tenían a los Romanov como gobernantes máximos, no contribuían a solucionar los problemas y cada vez eran más frecuentes las revueltas contra el zarismo. En 1861 se decretó la liberación de los siervos y las tierras liberadas se integraron a las Mir, unas comunidades de campesinos que vivían con los escasos recursos que le daba la tierra. Eran los mujiks, campesinos evidentemente pobres. Frente a ellos estaban los kulaks, los campesinos acomodados que instauraron una auténtica burguesía rural. A finales del XIX, el Estado ruso tuvo que acudir al capital extranjero para industrializar el país, y la división se hizo aún mayor. Por un lado, San Petersburgo y Moscú acapaban la industria. Por el otro, las diferencias entre los elementos sociales eran cada vez mayores, y la explotación de los obreros rusos crecía por momentos, sin protección legal, sin seguridad social y con escasos derechos. No fue raro que el descontento popular estallara. Una minoría oculta formada por intelectuales y estudiantes comenzaron a mostrar su oposición. Los populistas o narodnikis defendían por su parte al pueblo, pero eran más partidarios de la violencia y serían expulsados. De sus gérmenes surgieron diferentes partidos políticos, uno de los cuales haría historia en el siglo XX, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, fundado por Plejanov en 1898, con dos tendencias internas, los cuales eran los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques, más moderados, que querían llevar a cabo una revolución burguesa. No buscaban implementar la dictadura. Los bolcheviques, a los que lideraba Lenin y que fomentaban la revolución popular, de ellos surgía el Partido Social Revolucionario. Ellos sí buscaban implementar la dictadura. El 9 de enero de 1905 hubo una protesta pacífica en San Petersburgo, que acabó en una tragedia, cuando los militares masacraron a la multitud. Fue el conocido como Domingo Sangriento que dio pie a la revolución de 1905 hasta 1917. Mujeres. A lo largo de la historia, las mujeres en Rusia han pasado por periodos de más o menos libertad, que les ha permitido o negado el acceso de la educación. Hasta los siglos XVIII y XIX, las escuelas femeninas han sido prácticamente inexistentes, salvo algunos conventos de algunas determinadas épocas de la Edad Media, que proporcionaron una formación elemental a las niñas. Fue realmente el siglo XIX cuando se vivió un auténtico desarrollo de la educación femenina, llegando incluso a su acceso a la universidad debido a las grandes reformas de ese siglo y por los diferentes movimientos sociales que permitieron un cambio en el sistema educativo ruso en general y en el femenino en particular. Breve comparación con otros países occidentales en los mismos periodos históricos, donde se podrá apreciar las grandes diferencias, tanto en el método educativo como en el político
y en el social de Rusia, que la hace un caso especial. Finalmente, las profesionales o empleos logrados por las mujeres podrán de manifiesto el logro final de la lucha inalcanzable de las mujeres por una educación completa en igualdad de condiciones y derechos con los hombres. El mandato de Alejandro II duró aproximadamente 23 años. Su gobierno empezó después de la muerte de su padre, Alejandro III. Rusia tenía una sociedad agraria. La mayoría de la población vivía en el campo. Una minoría tenía la tierra y los campesinos se dedicaban a la plantación de cereal. Aunque los campesinos eran libres desde 1861, seguían ligados a la tierra, por lo que vivían en condiciones de semifeudalismo. Los kulaks, que son los campesinos ricos, que a su vez disponían de servidumbre. Problemas, los cuales están incluidos el atraso económico y social. País mayoritariamente agrario y con un campesinado que vive miserablemente. Industrialización tardía, dependiente del capital exterior, concentrado en grandes fábricas y en pocas ciudades, con un proletariado explotado. Polarización social y radical. Una minoría dueña de las grandes fortunas y una gran masa de campesinos y obreros que viven en pésimas condiciones. Régimen político autoritario con apoyo de la Iglesia, el ejército y la nobleza. Diversidad nacional, ucranios, polacos, finlandeses, etc. ¿Qué es la autocracia zarista? El poder del zar es inmenso, concentra todo tipo de poderes y gobierna por decretos, sin contar con ningún parlamento. Su persona es considerada como sagrada, ya que reúne atribuciones religiosas importantes. Se considera a sí mismo el representante de Dios en la tierra. Además es el jefe del ejército y con este instrumento y con la policía zarista mantiene amordazada a la oposición política que tiene que recurrir a la clandestinidad.